Buenas noches, queridos y estimados santividentes. En la noche de hoy vamos a interactuar con el doctor David Alejandro Rintá Landines, compañero de la veeduría. Quiero recordarles que en los programas pasados habíamos advertido ya nuestra conclusión con el primer o los dos primeros contratos que estaban involucrados en el gasto de los dineros provenientes del empréstito que le fue concedido o fue generado, mejor, por el alcalde Fúneme. Sin embargo, ya habíamos advertido que íbamos a dar el cierre, digamos, de ese análisis y la evaluación que hemos venido haciendo luego de haber escuchado a la comunidad, a una veeduría, a la representante legal de veeduría de vivienda, al representante legal de la empresa constructora y al gerente de Ecovivienda. Sacamos algunas conclusiones donde se advertían algunas irregularidades que habíamos advertido. Sin embargo, quisimos, para fortalecer esas inquietudes que nos generaron, digamos, la información que ellos suministraron y la información que fue recibida por la administración municipal, elevamos nuevamente un derecho de petición que hoy aún no ha sido resuelto, aunque debemos advertir que la administración está dentro de los términos que establece la ley, ya como para finiquitar ese tema y de manera categórica concluir si efectivamente esas observaciones o irregularidades que habíamos advertido se generaron, y entonces cerrar ese capítulo, colocar, digamos, en cabeza de las organizaciones competentes de control, fiscalía, para que se encarguen de investigar la trascendencia de esas irregularidades. Y voy a hacer referencia a una de esas irregularidades que tiene que ver con el contrato que se suscribió con la fiducia, que se había establecido un término de 29 meses, que hoy está ya superado, y no tenemos conocimiento de que el contrato se hubiera prorrogado, y eso obviamente tiene que ver con actualización de pólizas, en fin. Asimismo, pedimos que se nos informara, porque de acuerdo con términos de referencia que se estableció en desarrollo de todo este proyecto, se tiene establecido que, si bien es cierto, el municipio aportaba unos dineros para desarrollar esos proyectos de vivienda, BIC, y de interés social, BIS, también había una carga impositiva y económica en cabeza de la empresa constructora, y no hemos podido determinar a hoy en qué cuantía, digamos, la empresa constructora hizo su aporte, que debemos decirlo además, por esa circunstancia se le otorgó en el proceso de selección un puntaje adicional. De tal manera que estamos a la espera de la respuesta para ver cuál es el estado de todas estas circunstancias y finalmente, digamos, dar por terminado y precluir de una manera definitiva la evaluación y la crítica alrededor de estos dos primeros convenios. De acuerdo con la dinámica que tenemos establecido, habíamos advertido que íbamos a hacer análisis de todos y cada uno de los 18 contratos en donde se gastó el recurso, doctor David, de esos dineros del empréstito, y en la noche de hoy pues pretendemos continuar con el análisis y la evaluación del contrato que tiene que ver con el frigorífico que la ciudad debe construir por una orden judicial que se impuso a través de una acción popular. No sé si usted me quiera complementar, doctor David, sobre este particular tema. Claro que sí, muy buenas noches a los santividentes. Precisamente sobre el tema del frigorífico, ha sido un tema que también desarrollamos ampliamente en el año 2023 y que pues hemos seguido retomando frente a ese aspecto.
Al respecto de esta veeduría, el pasado 23 de mayo de 2023, es decir, hace más de un año, se radicó precisamente ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud, o en este caso una denuncia, sobre un posible detrimento patrimonial por las siguientes razones. El frigorífico, que por cierto está entre uno de los proyectos precisamente del empréstito, se ha destinado ciertos valores, un valor precisamente para ejecutar esta obra. Sin embargo, pese a que se había desembolsado el dinero, lo cual también tenemos evidencias y fueron aportadas en su momento a la Fiscalía General, que en este momento debemos tener en cuenta que está en la Fiscalía Quinta Seccional Tunja, presente caso, que se denunció, se precisó que se hizo el desembolso del dinero por parte de la entidad bancaria, pero la obra jamás se ejecutó y volvió otra vez a regresar ese dinero a la entidad bancaria, pero adicionalmente con unos intereses, los cuales más o menos, lo cual todavía no tenemos unas cifras, pero sí unas cifras al menos no exactas, pero sí aproximadas, de intereses entre unos 300 a 400 millones de pesos por concepto de intereses. Entonces, sobre ese aspecto es que precisamente esta veeduría interpuso esa denuncia por la circunstancia de que no se ejecutó la obra y al contrario, se generaron unos intereses por una obra que jamás se ha venido ejecutando, a manera, digamos, preliminar y de contexto sobre esta denuncia. Doctor David Alejandro, escúcheme que lo interrumpa, vamos a unos mensajes de interés y volvemos con el tema que usted está exponiendo. Viajemos a México. ¿Quieres viajar en peregrinación a México? ¿Disfrutar en 8 días de 8 destinos, incluido la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y el rancho de Vicente Fernández? El Padre Justiniano Barón Monguí, la Parroquia San Antonio de Padua de Venta Quemada y la agencia de viajes Claudia Cadena te invitan del 23 al 30 de septiembre. El paquete incluye tiquetes aéreos, ida y regreso, equipaje de mano, traslados durante todo el recorrido, alojamiento 4 noches en la Ciudad de México, 1 noche en Guanajuato y 2 noches en Guadalajara. Alimentación, 7 desayunos y 6 almuerzos. Tour dirigido por un guía local, propinas e impuestos. Prográmate para disfrutar de lugares como el Centro Histórico, Xochimilco, Coyoacán, Tlatelolco, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, Guanajuato, Guadalajara, Zona Arqueológica de Teotihuacán, San Miguel de Allende, Rancho de Vicente Fernández y Tequila. Por tan solo 6.990.000 pesos colombianos por persona. Si quieres disfrutar de México, para adquirir mayor información, visita el despacho parroquial Venta Quemada o comunícate al 322-512-0027, 318-416-2508 o al 310-692-2067. David Alejandro, continuemos por favor entonces con la narrativa sobre las acciones que ha realizado la veeduría alrededor de este segundo proyecto o contrato que tiene que ver con la construcción del frigorífico en la ciudad. Bien, digamos de que si estábamos hablando anteriormente, antes de los mensajes de interés, sobre el tema de la denuncia ante la Fiscalía de la Nación y que recordemos y reiteramos de que está en la Fiscalía Quinta Seccional Tunja sobre este aspecto, recordemos de que al ser el frigorífico parte obviamente del empréstito, recordemos de que se hizo una reclamación de derechos colectivos hacia febrero más o menos, entre enero y febrero del año 2023, para efectos de que se cesara, o mejor dicho, no se siguiera ejecutando el empréstito, que recordemos que están suscritos entre los acuerdos
032 de 2020, 035 de 2021 y luego la última modificación 042 de 2022. Yo creo, escúcheme que lo interrumpa en este momento, pero considero que es como importante recordarle a los antividentes que a través de una acción de nulidad, un juzgado administrativo de la ciudad declaró nulo el acuerdo que facultó al alcalde Fúneme para que comprometiera los dineros que le habían sido o que habían sido obtenidos a través del empréstito por más de 93.400 millones de pesos. Es decir, el acuerdo 032 de 2020. Correcto. Y la razón, recordemos, David, Alejandro, que la razón que tuvo el juzgado fue porque una vez hecho el estudio y el análisis, concluyó con que esos 18 contratos en los que lamentablemente ya se comprometieron los dineros, pese a que la veeduría hizo ingentes esfuerzos con una acción popular que se interpuso con medida cautelar, que aún hoy el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá no se ha pronunciado, a pesar de que pedimos la intervención de la Procuraduría Regional de Boyacá para que impidiera que se continuaran comprometiendo los recursos. Esos 18 contratos no estaban incluidos en el plan de desarrollo de la ciudad, es decir, que era una cuestión de fondo, y eso nos permite creer en nuestras discusiones que hemos dado al interior de la veeduría desde el punto de vista jurídico, que es muy probable que el tribunal deba confirmar esa decisión. Quería hacer esa precisión, digamos, para poner en contexto, porque pues de ahí todo lo que se ha realizado, pues obviamente terminaría absolutamente irregular, y yo pensaría que ilegal, porque hay una nulidad en el momento en que se confirme, pues se tendría unas implicaciones desde el punto de vista jurídico. Claro, y es que además, digamos, de que teniendo en cuenta que el Plan Municipal de Desarrollo para, digamos, la administración 2020-2023 expidió fue el Acuerdo 010 de 2020, que recordemos tenía apenas escasamente 7 proyectos. Sin embargo, con lo que precisamente se estaba hablando el compañero Dr. Miguel Antonio Díaz, con el Acuerdo 032, que fue el que fue declarado en primera instancia como nulo, se adicionaron alrededor de 10 proyectos más, aproximadamente. Y sobre esos 10 proyectos no podían ser ejecutados. Por consiguiente, las siguientes modificaciones que tuvo el 032, recordemos 031 de 2021 y 042 de 2022, pues ahí aplica una teoría a nivel jurídico que se llama el decaimiento de los actos administrativos. Es decir, la suerte también de lo general, pues afecta lo secundario. Lo secundario. Okay. O lo que va, digamos, acogido ligado a ese fundamento. Okay. Porque lo que debió en este caso aprobarse es con base en el Acuerdo 010 de 2020 o haberse modificado como tal, de acuerdo a las normas obviamente 136 de... Y eso obviamente, David Alejandro, compromete el comportamiento de los concejales de esa época, porque ellos, como los que más estaban llamados a proteger los intereses del municipio, cosa que no sucedió. Por un lado, porque aprobaron el acuerdo que facultaba al alcalde para que se embarcara en el empréstito, muy a pesar de que tuvieron conocimiento de en qué contratos iba a hacer ese gasto el alcalde, y tuvieron que haber confrontado el plan de desarrollo, porque ellos mismos lo aprobaron, para aprobar o no la facultad, cosa que no hicieron, por el contrario. De tal manera que el compromiso de los concejales en todas estas irregularidades que se han generado a raíz de ahí, pues es muy grande. Y también que recordemos también la veeduría en febrero, también no solo con la reclamación de derechos colectivos que se le hizo también al Consejo Municipal de Tunja, sino que adicionalmente se le hizo una petición en concreto para que esta veeduría, a través de sus diferentes integrantes, pudiera intervenir en un espacio de pronto de sesión precisamente del Consejo para efectos de exponer los riesgos que existían en ese momento, que todavía había un porcentaje que no se había ejecutado como tal. Sin embargo, jamás recibimos respuesta oportuna, lo cual nos conllevó a interponer una acción de tutela, la cual nos amparó el derecho
en este caso el derecho fundamental al debido proceso y el derecho de petición, recordemos artículo 23 de la Constitución, y el cual nos tocó llevarlo hasta incidente de desacato. Sin embargo, la respuesta que, recordando frente a ese aspecto, fue únicamente, digamos, excluyente. Nunca nos dijeron en qué momento podemos intervenir y únicamente lo que hicieron fue limitarse a que podríamos solo estar conectados. Y a esto través de redes sociales. obviamente es lamentable si se tiene en cuenta que la Constitución del 91 o el Constituyente del 91 quiso permitir una participación ciudadana de control en todos estos asuntos y pues por supuesto los concejales, que son los voceros de la comunidad, son los más llamados, digamos, a dar las garantías necesarias para la intervención de este tipo de instituciones. Lamentablemente, como usted lo menciona, no ha ocurrido así, no entendemos por qué, no sabemos si tiene que ver con los intereses que para ese momento, intereses obviamente que tenemos que decirlo, eran de carácter particular y no general, que tuvieron los concejales para poner el palo en la rueda y no permitir nuestra intervención. Sí, y olvidando que precisamente una de las funciones del Consejo es hacer control político. Sí, ellos se escudaron en esa respuesta en que ellos no pueden hacer control judicial, pero es que la cuestión es que esa no es su función, es control político. Y esa sí la puede ejercer desde el Consejo precisamente a la administración municipal. Entonces por eso sorprendió bastante esa respuesta, que no fue concreta, digamos, conforme al aspecto del control político. Recordemos de que la administración tiene diferentes controles. El control judicial, que lo ejerce en este caso la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de la rama judicial, jurisdicción contenciosa administrativa, jueces administrativos, tribunal administrativo, y por supuesto, el Consejo de Estado, y finalizando, el control inclusive político que hace la entidad del Consejo Municipal y por supuesto el mismo control automático que debería hacer la misma administración. Vamos a unos mensajes de interés y continuaremos, digamos, en la discusión alrededor de este tema. Vamos. ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Si tu respuesta fue no, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad y nos sigas. En Facebook, búscanos como Tele Santiago Tunja y activa notificaciones. Así cuando transmitimos en vivo, puedas vernos y no te pierdas nuestra programación. En Instagram, puedes encontrarnos como @telesantiago. Allí serás testigo de lo que vivimos a diario en nuestro canal. También puedes seguirnos en Twitter como @telesantiagotst para enterarte de los últimos acontecimientos. Por último, nos puedes acompañar también en YouTube como Canal Tele Santiago. Tele Santiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Importante, David Alejandro, esas acotaciones que hacen respecto a la función constitucional que ejerce el Consejo en una ciudad, de tal manera que por favor continúa con esa disertación
para resaltar desde luego, digamos, el comportamiento de alguna manera, por decirlo menos, incomprensible de los concejales de la época frente a nuestra pretensión de intervención al interior de la sesión del Consejo, para advertir las irregularidades que nosotros estábamos entendiendo se habían generado alrededor de este proyecto. Lo sorprendente es que apenas escasamente solo se hizo, de acuerdo a esa respuesta que dio el Consejo Municipal, un solo control político, solo sobre un proyecto, que fue precisamente, ni siquiera podemos llamarlo proyecto porque realmente es inversión de la maquinaria amarilla, únicamente se hizo un pequeño ejercicio de control político, decisión por parte del Consejo. De resto, jamás se desarrolló de fondo en cuanto al aspecto general macro, como tal como hemos venido hablando en la veeduría, y tampoco en ninguno de los proyectos de forma concreta, a excepción de ese punto, que sin embargo no tuvo ningún efecto, no tuvo ningún envío de alguna carta, digamos, al secretario, digamos, de Hacienda, a la Secretaría de Gobierno, tampoco hubo ninguna compulsa de copias o oficio, por ejemplo, de entidades públicas. Es decir, que prácticamente podríamos decir que omitió el Consejo de la Ciudad en ese momento su rol constitucional del verdadero control que debió haberse hecho en su momento político alrededor, digamos, de ese trámite. Claro, es decir, fue mínimo apenas sobre un aspecto, pero que en realidad no llegó a nada y el resto de proyectos jamás ha tenido un control. Y para esa fecha jamás hubo. Yo quiero comentar algo, digamos, para que los televidentes comprendan un poco qué pudo haber pasado alrededor de todo esto. Hace un tiempo, unos concejales actuales que llegaron de manera independiente al Consejo, me buscaron para que tuviéramos una conversación alrededor de esta temática, porque estaban seriamente preocupados, digamos, por lo que había sucedido y las consecuencias que eso le podría generar, digamos, a la ciudad. Y uno de los comentarios que hacían, que me pareció absolutamente, aunque no sorprendente, porque uno entiende por qué esa posición, uno de los comentarios que me hicieron era que algunos concejales que habían sido reelectos, les habían dicho que para qué colocar un espejo retrovisor alrededor de ese tema. Algo sorprendente, porque si no hay nada irregular, si no hay nada ilegal, pues la ciudad debe y el Consejo debe, digamos, generar debates alrededor. Si bien es cierto, la administración Fúneme ya se fue, no podemos desconocer que hubo mucha irregularidad, digamos, en el desarrollo o en el gasto de esos dineros alrededor del empréstito. Es que el mismo, recuerde David Alejandro, que el mismo inicialmente podría uno advertir que al rompe, que se desconocieron varios de los principios que regulan o reglan la contratación pública. Ley 80, 1993. Ley 80, correcto, porque pretendían en ese momento desarrollar la obra del frigorífico en el sector de la Cabaña. Vino una acción popular y a través de esa acción popular se impidió, porque estaba establecido que de acuerdo con el POT que para el momento regía en la ciudad, no era posible desarrollar la obra. Es que ni siquiera el alcalde fue prudente a la hora de verificar, o la administración municipal, para no señalar a nadie, la administración no fue diligente a la hora de determinar si en ese sector era posible desarrollar la obra o no, y eso hizo que la ciudad generara un detrimento patrimonial, porque la entidad financiera que había entregado un cupo de 10.000 millones de pesos para la realización de la obra, hizo el desembolso de los 10.000 millones, algo que nos parece también absolutamente, digamos, irregular, y tuvo que devolver el municipio los 10.000 millones, y esa operación económica o financiera le costó a la ciudad casi 300 millones de pesos por vía de intereses. Que es precisamente el fundamento, como hablaba al inicio pronto de este programa, el fundamento de la denuncia que se radicó ante la Fiscalía, que actualmente está en la Fiscalía Quinta Seccional de Tunja, pero que pues a la fecha no hemos tenido, más allá de pronto algunos encuentros y una ampliación que se hizo precisamente, hicimos por parte de esta veeduría sobre esa denuncia,
y enunciando más detalles sobre ese aspecto, no se ha tenido o no se ha conocido mayores avances en esa investigación por parte de la Y es Fiscalía. que ha sido tan irregular, digamos, la ejecución de ese proyecto, que incluso hoy creemos que la obra no ha tenido ejecución. El día pasado nos encontramos en esta sede con el secretario de Fomento de Desarrollo del municipio, le tocamos el tema y se quedó abierta la posibilidad de que pudiéramos realizar un programa con él, porque esa es su secretaría a quien le corresponde hacerle seguimiento o el desarrollo de esta obra, para que podamos hablar sobre las incidencias y las dificultades que se han presentado y pues obviamente, digamos, los perjuicios que ha podido tener el municipio por la falta oportuna de la iniciación de la obra. Lo cual valdría, digamos, para finalizar obviamente ya este programa, y la siguiente pregunta que queda abierta. ¿Está o no construido el frigorífico pese a que se hizo el desembolso, y qué ha hecho la actual administración frente a ese aspecto? Y no solamente la actual administración, sino el actual consejo frente a esa temática. Igualmente, ¿qué han hecho los entes de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía? Que es que no advertimos que ejerzan acciones de control verdaderos. Y por eso, lamentablemente, la corrupción, no solamente en nuestra ciudad, sino en el país en general, campea por una falta de intervención de los órganos que por norma constitucional y por función constitucional deben realizar actividad para contrarrestar, digamos, que la corrupción o evitar que la corrupción siga galopante en nuestro país. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Siempre decimos y advertimos que el tiempo en televisión es supremamente corto, de tal manera que esperamos, digamos, en el próximo programa contar con la presencia del señor secretario de Fomento de Desarrollo para seguir tratando esta temática y poder hacer la evaluación, el análisis y la conclusión. Una feliz noche para los televidentes. Gracias a Telesantiago nuevamente por el espacio que nos brinda. Doctor David, Igualmente, gracias una muy buena por noche. su presencia y su aporte.